Hola, buenas noches a todas. Espero que pues se encuentren bien y pues con tranquilidad también para este momento después de ese bello rosario que acabamos de escuchar y que al mismo tiempo pues nos encuentra con nosotros mismos, mismas y pues también vamos tratando de ir fortaleciendo la fe, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también fortalecernos en esa parte emocional que como mujeres, que como madres y otros roles que tengamos, profesionales, hijos, de otra índole que desempeñemos todos los días, pues también vayamos fortaleciéndonos y aprendiendo, porque la vida es un aprendizaje continuo, no dejamos de aprender. No nos podemos quedar solamente con lo que venimos trayendo tal vez desde la infancia, porque tal vez muchas de esas cosas tampoco nos van a servir ahora o nos van a servir para nuestros hijos y otras cosas sí. Entonces tenemos que ir también aprendiendo para ir viendo cómo podemos ir mejorando en este sentido. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya se mira. Muy bien. Pues hoy traemos un tema un poquito escabroso para muchos, para otros un poco más común. Para otros ha sido tal vez ya una vivencia en la vida de cada quien y pues al mismo tiempo pues también vamos aprendiendo sobre estas experiencias que vamos teniendo y sobre ciertas emociones que siempre van a estar presentes en nuestras vidas. La ansiedad, que tan incómoda es, la tristeza, que también es incómoda y muchos pensamientos difíciles que a veces podemos tener, donde tenemos muchas dudas de nosotros mismos, dudas de los demás, dudas de decisiones que vayamos a tomar. Y de esta forma podemos tener mucha confusión. Y dentro de esta confusión también incluso dudar un poco de nuestra fe o dudar de todo aquello en lo que tal vez hemos creído más de alguna vez. Y esto pues es normal que nos pase como seres humanos, no somos perfectos, pero a veces como, como mujeres y como madres nos exigimos mucho en la vida y nos exigimos al punto de que no nos permitimos ni cometer el más mínimo error porque ya estamos sintiendo que realmente pues tenemos deudas con muchas personas a nivel emocional y sobre todo con nuestros hijos, con nuestro esposo o con nuestra familia en general o con las personas ya que nos rodean. Entonces, ¿cómo podemos tocar estos temas? Que lo ideal es que ya empecemos a hablar de estos temas desde pequeños, nuestros hijos sepamos cómo expresan incluso sus emociones. Hace décadas atrás, tal vez muchas de las que estamos acá, nunca nos enseñaron a hablar de emociones y mucho menos a expresarlas. Donde decir estoy triste o tengo nervios era algo que también me lo señalaban y que tal vez no nos, no nos gustaban o nos decían que eso era malo, ¿no? Nos decían que eso era malo. Pero con el tiempo hemos ido aprendiendo de que también hablar de las emociones es algo que es necesario y al mismo tiempo es también sanador para muchas cosas. Y quiero poner esta primera pregunta o reflexión. eh, ¿Te ha pasado que sientes que no puedes más, pero sigues adelante sin saber cómo? E inclusive es muy desgastante porque seguimos luchando todos los días por ser madres perfectas o ser las mejores madres para
muchas veces con miedos de quiero ser una buena mamá y que después mis hijos no me vayan a reclamar, o yo quiero que mis hijos sean personas de bien, con principios, con fe y que sean sanos en general. Y ese mismo temor nos lleva precisamente a veces a excedernos en muchas cosas e inclusive olvidamos realmente lo que significa estas emociones en nuestros hijos y en las personas que nos rodean. Y esto de seguir adelante pese a eh, no sentirnos muy bien, también es un momento de reflexión de decir, tengo que parar un poco, tengo que decidir estar mejor conmigo misma para poder de esa forma entonces transmitir tranquilidad, transmitir paz, transmitir ese ejemplo en mis emociones para con mis hijos. Y bueno, vamos a ir definiendo un poquito qué es la ansiedad, qué es la tristeza, qué son los pensamientos en general. Primero decir que son cosas normales, que son cosas que sentimientos, emociones que son normales sentirlas. No es malo sentirse triste, no es malo sentir ansiedad, son parte de las emociones, no es malo sentir miedo, no es malo de repente sentir dudas en muchas cosas, incluso tener pensamientos negativos o pensamientos que causan confusión en mí. Y la ansiedad en sí es una respuesta natural de mi cuerpo que se gesta en mi cerebro, donde se gestan todas las emociones. Y esta aparece cuando nos sentimos amenazados o con una presión. Por ejemplo, pues si yo voy de repente a ir a una reunión o tengo que hablar en público, eso me puede causar ansiedad. O tengo que conocer a alguien, tengo que irme a presentar porque estoy haciendo un negocio o porque estoy pidiendo algo, estoy comprando algo, estoy vendiendo algo. O simple y sencillamente hablar de estos temas un poquito incómodos en la familia me puede producir también esa ansiedad. Por lo tanto, también eso es parte, ¿no? Porque mi cuerpo reacciona. De hecho, la ansiedad es una de las emociones más primitivas que tenemos como seres humanos, porque en algún momento cuando vivíamos en las cavernas y vivíamos en esa, pues era, ¿no? Prehistórica ya en sí, em, nos defendíamos de depredadores, nos dedicábamos a la caza de animales donde habían fieras y por lo tanto teníamos que tener una reacción inmediata. Y esa ansiedad, ahí está, esa ansiedad primitiva como una emoción, ahí está, siempre en nuestro cerebro. La tristeza también es una emoción que aparece ante una pérdida, y no solamente una pérdida por un ser querido, porque estoy de duelo, sino puedo haber perdido un trabajo, puedo haber perdido una amistad, de repente también puedo haber perdido la confianza de una persona, o yo mismo, yo misma he tal vez hecho algo que de repente me puede poner triste porque no tuve tal vez una actitud adecuada en cierto momento. Y la tristeza puede aparecer cuando tengo cambios, por ejemplo, si voy a trasladarme de una casa donde he vivido toda mi vida y de repente pues tengo que trasladarme a otra casa, mudarme. Eso me puede también llevar a tener esta tristeza. Y pues no digamos frustraciones también que podemos llegar a tener, que la frustración realmente es una mezcla entre la ansiedad, perdón, la tristeza y el enojo. Entonces, detrás de muchas de estas emociones también pueden haber enojos. Y los pensamientos difíciles, pues realmente nos referimos un poquito más a esas ideas que se repiten continuamente y que las podemos nosotros mismos en nuestro discurso, podemos decir, ay, no, es que yo no sirvo, ay, es que yo no, es que estoy cansada, es que estoy aquí, es que no me rinde el tiempo.
o simplemente pues algunos pensamientos también que van relacionados con ciertos miedos. Y si no soy buena mamá, y si no educo bien a mis hijos, y si mis hijos, y empezamos con esos pensamientos que al final nos van dañando también mis emociones en que no voy teniendo una respuesta más adecuada, o más adaptada a poder regular esas emociones que me producen. Y estos pensamientos nos pueden hacer sentir también menos, ¿verdad? Minimizarnos, culpables o que no tengamos una salida. Y esto se da en cualquier persona, ¿no? Dentro de la familia. Y se puede empezar también a sentir desde muy pequeños, desde muy pequeña edad. Eh, y a veces nuestros niños, cuando son muy chiquitos o cuando son adolescentes, la edad que también tenemos muchas complicaciones en la educación de nuestros hijos, no saben cómo expresar esas emociones, no saben ni siquiera qué es tristeza, qué es ansiedad, o que esos pensamientos difíciles que yo estoy teniendo no son reales, son solo pensamientos, pero no es que estén pasando en este momento. Entonces sí, es bien importante que vayamos poniendo atención a estas cosas. Y muchas veces solo nos fijamos en una conducta que tienen nuestros hijos o en una conducta que tiene otra persona, pero no vamos más allá de lo que realmente está pasando por esos sentimientos, por esos pensamientos de las personas. ¿Qué pueden causar este tipo de situaciones de ansiedad, de tristeza o de tener pensamientos recurrentes que se vuelven intrusivos? Y estos pensamientos también, pues nosotros decimos o le llamamos en nuestra jerga psicológica errores del pensamiento, porque estoy con mi pensamiento, estoy teniendo ideas que no son reales. Por ejemplo, un error de pensamiento es decir, no, es que yo no puedo hacer esto. Y posiblemente ya lo hemos hecho otras veces, pero mi inseguridad me lleva a tener ese error de pensamiento o la percepción que yo puedo llegar a tener también con otras cosas. Acá es muy común que cuando nos sentimos muy sobrecargados emocionalmente, por ejemplo, cuando ha pasado una situación tal vez difícil dentro de la familia o algo, o no sé, de repente nuestros hijos han tenido un día un poquito difícil porque se sometieron a varios exámenes, o al mismo tiempo están con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, los adolescentes que van a ir a estudiar fuera del país o que ya van a pasar de esa etapa de adolescencia a la universidad. A veces se pueden sentir sobrecargados emocionalmente y yo también, como mamá, puedo sentirme sobrecargada. Y no es que vamos a aguantar, porque tampoco se trata de eso, porque al final nuestro cuerpo también nos habla. A veces no tenemos espacios seguros para hablar y a veces puede ser desde casa. Uno porque mis padres no me escuchan, otros porque lo que yo diga siempre soy criticado, o lo que yo digo pienso diferente a mis padres, ya eso se tilda como ese muchacho o ese niño no está bien y no escuchamos realmente qué es lo que nos está pasando. Por lo tanto, muchas veces los niños lo que hacen es retraerse, no hablar, aislarse, meterse al cuarto, no salir. Y esto pues nos empieza a preocupar, ¿no? Como mamá y como papá. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué está pasando? Creencias también erróneas como, y pues hoy vamos a hablar de la fe también, estos temas, donde le adjudicamos a la fe todo.
y que por la fe, por lo que yo tengo, por lo que yo creo, creo en Dios, creo en mi religión, creo en esa fe que tal vez he venido teniendo desde hace mucho tiempo y creo que no debería de sentirme así porque está Dios en mi corazón. Definitivamente Dios es un pilar fundamental, es nuestra base en muchas cosas de nuestra vida. Pero no podemos negar que el ser humano es integral, es decir, es así como es espíritu, tiene su alma, tiene su cuerpo, tiene su mente, y si hay algo que no está funcionando bien a nivel cerebral, pues es una parte física y la tristeza prolongada se llama depresión. La ansiedad prolongada se llama trastorno de ansiedad. Es decir, hay algo que no está funcionando. Entonces, ahí pues es donde entra un poco más la ciencia, que también sabemos que pues son herramientas que el mismo Dios pues nos ha dado, ¿no? Y nos ha dado la inteligencia también como seres humanos para poder estudiar todas estas cosas y poder ayudar desde esa parte un poco más humana a todas las personas. También aquí hablamos de las heridas emocionales no sanadas en la infancia y dentro de las 5 heridas emocionales hablamos de varias, eh, ¿cómo se llama? Que vamos a tener. Las 5 heridas de la infancia son el rechazo, son el abandono, es la humillación, la traición y la injusticia. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que desde su infancia fue abandonado por su padre o fue abandonado por su madre? Y a veces no es necesario el abandono físico como tal y que nunca lo conocí. De repente podemos también tener una ausencia paterna, que sí, mi padre pues convivía con nosotros, pero afectivamente no estaba ahí. O una madre que también convivía con nosotros, pero afectivamente no estaba ahí. Eso también puede generar problemas en la adolescencia, puede generar problemas ya en la vida adulta. Y pues también cuando hay humillación, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay humillaciones, cuando hay gritos, cuando hay tal vez ese rechazo también de todas esas cosas que puede ofrecer nuestros hijos y pues no les tomamos en cuenta. Todo esto puede generar eventualmente que esa ansiedad y esa tristeza y esos pensamientos difíciles se transforme a un trastorno ya pues mayor y un problema de salud mental. Y bueno, situaciones de vida, traumas, dolores, pérdidas, bullying, por ejemplo, el bullying es otro tema que también puede causar que un niño o un adolescente e incluso un adulto, que también hay bullying o acoso laboral y bullying laboral, también puede generar este tipo de emociones y que si no hacemos algo y no sabemos detectar, puede también transformarse en lo que ya es un trastorno pues, a nivel de salud mental. Hay muchos mitos que tenemos desde la fe o desde esa cultura también sobre salud mental y algunas verdades que necesitamos recordar o aprender, porque también aquí tratamos de educar en lo que realmente puede llegar a ser saludable y quitar muchas tradiciones que a veces tenemos en esta parte de la educación de nuestros hijos, que se ha comprobado científicamente que no es algo que hace bien a los niños o a los adolescentes o ya nosotros como adultos empezamos a tener algunos problemas que me llegan a repercutir muchas décadas después. Uno de los mitos es, por ejemplo, que es falta de oración. O sea, estás triste o estás deprimido porque no rezas, no oras.
no estás con Dios. Hay muchas personas que padecen depresión, que padecen ansiedad y que son muy, muy, muy creyentes y muy aferrados a Dios. Y de hecho, la fe es una de las cosas que les da esa fortaleza y esa, pues pilar, ¿no? Para poder continuar y poder también tratarse. La fe definitivamente fortalece, pero nunca va a reemplazar tampoco el acompañamiento profesional. Se puede orar y al mismo tiempo buscar ayuda. Ambas cosas son esenciales porque volvemos a esa parte integral. También, y lo he escuchado muchas veces porque yo he ido a hacer muchas intervenciones a comunidades bien lejanas aquí en Honduras, donde ni siquiera la salud física existe, mucho menos la salud mental, y donde me he encontrado personas que me dicen, no, es que bien, el diablo se le metió, donde me dicen, es que no, definitivamente este muchacho anda perdido, ¿verdad? Y solo no está con su fe bien puesta. Pero cuando uno va indagando, va viendo que esa persona lo que va teniendo es una condición de salud mental, donde pues ya ha tenido algunos traumas anteriores y eso pues de tristeza o de ansiedad pasó también a otros trastornos. Los problemas de salud mental son condiciones humanas. Así como yo puedo padecer de la presión, puedo padecer de la diabetes, yo puedo tener mucha fe y definitivamente siempre voy a creer en los milagros porque claro que existen, pero también yo tengo la responsabilidad ante cuidarme ante Dios también y cuidar mi cuerpo. Y parte de esto es acudir pues a lo que yo pueda tener también de asistencia médica en el caso de que necesite. Una diabetes no se me va a curar si yo no hago pues los pasos, si necesito medicamentos, si necesito la dieta, si necesito el ejercicio. Lo mismo una hipertensión, porque hay condiciones ya físicas que son propiamente de nosotros como seres humanos. También hay otra parte que dice, no, es que como pues ya estás mejor, te miro mejor hoy, ya se te va a pasar. O porque vimos un día tal vez muy, muy alegre a una persona, decimos, no, a esa persona no le pasa nada, ¿sí? Muchas veces la tristeza o la ansiedad se esconde, porque como no le hemos enseñado a decir, a expresar, entonces también a veces pensamos que la persona anda muy bien. Y si yo estoy triste, si yo estoy con ansiedad, si hay algo que me está preocupando y me está perturbando con esos pensamientos, no debo de desvalidar o invalidar inclusive estos sentimientos con una frase de se te va a pasar o hay que aguantar. No se trata solo de resistir. Sí, está la resiliencia, que es una capacidad que tenemos los seres humanos para poder salir fortalecidos de una adversidad. Y creo que de esto hemos aprendido mucho con la pandemia. Pero se necesita sanar emocionalmente y psicológicamente para poder tener una vida saludable a nivel mental y a nivel espiritual también. Y por último, como digo, hay muchos mitos que a veces tenemos, pero uno de los que todavía se mantiene, tal vez un poco menos, porque a raíz de la pandemia se ha mejorado la promoción de la salud mental y la prevención de enfermedades en salud mental. Y es la de los psicólogos son para los locos. Número uno, la locura no existe. Científicamente hablando, no existe, ¿sí? Existen lo que son los trastornos mentales que son causados pues por diferentes razones, ¿sí? Y que al mismo tiempo pues la psicología también ayuda en procesos
de todo lo que es la parte de la conducta humana, de manejar emociones y de, pues, reestructurar en algunos casos ciertas condiciones que tenemos para que la persona tenga mayor salud física, mental y aparte de esto también pueda integrarse en la sociedad, en su familia, en su trabajo, en su escuela. Y desde chiquitos podemos, pequeños, ¿verdad? Desde pequeñas las personas podemos trabajar también estas emociones con nuestros hijos. Y existen una explicación fisiológica. ¿Qué es la fisiología? Pues es justamente la rama de la medicina que estudia cómo funcionan diferentes órganos y diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Y en este caso, la salud mental, pues la estudia también la psicología, la estudia la neurología, la estudia todo lo que es la parte de la psiquiatría, ¿sí? Y muchos efectos que a veces tenemos en nuestro cuerpo pueden tener un comportamiento, perdón, un origen eh, emocional. Por ejemplo, hablemos siempre de la ansiedad y la tristeza. La ansiedad hace que de repente, no sé, aquí a quienes les, por ejemplo, le da como dolores de intestinales o dolores de estómago. O cuando estoy triste, pues me da mucho sueño y no quiero saber mucho de nada. O me siento desmotivado o no puedo, inclusive no puedo tampoco concentrarme más. A veces el cuerpo, con esta parte de cómo funciona en mi cerebro, la ansiedad, la tristeza, los pensamientos, hacen de que yo esté en un modo alerta. Y aunque no exista pues un peligro real. Si yo tuve o pues una situación que me produjo miedo cuando era pequeño, posiblemente más adelante yo vaya a tener miedo. Por ejemplo, alguien que le mordió un perro cuando era chiquito, cuando era pequeño. Alguien que pues saltado en la calle. Y esto nos puede llegar a producir con los años también miedos. La tristeza prolongada puede también alterar neurotransmisores. Cuando hablamos de neurotransmisores, son sustancias que son necesarias para mantener regulado el estado de ánimo. Y de ahí viene la necesidad a veces de usar algunos fármacos para poder estabilizar un poco esta parte química. Como un diabético puede ocupar la insulina, como una persona con presión arterial alta puede ocupar también una medicina para esto y para regular, como cualquier otra condición también física. La serotonina y la dopamina, pues son dos sustancias que también tienen su intervención en la tristeza. La tristeza no es invento, ni la ansiedad es invento. Hay un proceso también en nuestro cuerpo que hace que nosotros sintamos esas emociones. Y el cerebro también activa una alarma que se llama amígdala, no son las de aquí, sino que es una partecita muy pequeñita que parece frijolito, que está dentro de nuestro cerebro y que es parte de todo un sistema donde se producen las emociones. Y esa amígdala cuando se activa con toda esta ansiedad, una situación, si yo miro que pasó un carro, me tocó la bocina muy fuerte, ¡pi! ¿Verdad? Y ay, me asusté. Inmediatamente la amígdala fue la que se activó para poder yo tener una reacción y apartarme de la calle o gritar. Y quedamos con el corazón acelerado, nos pueden sudar las manos y todavía quedo pensando todo el día, ay Dios mío, si me hubiera matado.
¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué, verdad! Y empezamos con aquello y cada vez que recordamos esa situación se me vuelve a producir los síntomas. Poco a poco tal vez ya vamos regularizando. No digamos ya con una situación traumática más fuerte, pues a veces no se pasa con los días, sino que queda algo como más prolongado. ¿Cómo hablar entonces de estos temas con fe y con verdad en nuestra familia? Realmente una de las cosas más importantes para mí es educarnos. El que estemos hoy aquí para mí es genial y cuando pues me invitaron a formar parte de este proyecto, eh, pues fue interesante, ¿verdad? Porque yo dije, definitivamente es importante que también eduquemos desde la fe y eduquemos en estos temas porque necesitamos en muchas ocasiones entender las emociones, saber cuándo son emociones que son naturales que salgan y cuándo pasan ya a un problema que puede llevarnos a tener consecuencias graves en nuestra vida. Y no solo en los niños, en los más jóvenes, sino incluso hasta en edades de adultos mayores. Y desde la fe es importante que sepamos que Dios no nos pide que neguemos el dolor, sino también llevarnos a Él. O sea, a través del dolor también nosotros podemos acercarnos a Dios. Y el dolor es parte de nuestra vida. El dolor siempre va a existir en nuestra vida, físico, emocional, espiritual, existencial, social, siempre va a existir. Y pues Jesús mismo también lloró, ¿no? Se angustió, sufrió. Bueno, hoy nos tocaron unos lindos misterios y también pidió ayuda, ¿sí? Y desde la psicología, pues hay que validar lo que sentimos. Es el primer paso, decir, no, estoy triste y realmente llevo ya bastante tiempo con esta tristeza, necesito ayuda. Hablar de estos temas no es debilidad, porque también hemos visto, y muchas veces, porque así nos criaron, a ver a la persona que llora como débil, a ver a la persona que llora como sensible. Y la sensibilidad más bien es una gran bendición porque es una persona que puede expresar sus emociones con facilidad. Que va a tener que aprender a regularlas en el camino, pues sí, claro, hay que aprender a hacerlo también. Y hablar de esto también es sabiduría porque vamos aprendiendo. ¿Qué podemos hacer desde la fe? Bueno, tenemos una gran responsabilidad como mamás también, porque no solamente es llevarles la fe como tal, sino igual esa fe tenemos que traducirla en un proceso de acompañamiento hacia nuestros hijos, no con culpas, porque generalmente es lo que más nos pueden causar muchas cosas, culpas que después me hacen sentirme insegura en mi vida. Brindar comunidad, consuelo, contención espiritual, definitivamente podemos, todos estos grupos que también, este grupo que ahora existe, pues estamos desde la fe, pero también nos estamos brindando ese consuelo. Recordarnos que no estamos solas ni desamparadas, ¿sí? Y que pues también en este aspecto ya más de fe, también hay una frasecita por ahí que dice, venid a mí los que están cansados y agobiados. Ayudarnos a darles un sentido al dolor. El dolor tiene que tener un sentido. Si no hay sentido en el dolor, vamos a tener desesperanza y tampoco lo vamos a negar. No, no, a mí no me pasa nada. No, es que eso no es nada.
La fe no va a eliminar la tristeza como tal, ¿sí? Cuando la tristeza sí, la fe nos puede reconfortar, pero si hay algo que ya está establecido ahí y que es una tristeza prolongada, yo tengo que también tener otras herramientas para poder salir adelante, porque también eso lo tengo que aprender. Y la fe, sí, lo que nos da es la fuerza para poder atravesarla con propósito y con una compañía, ya sea profesional, ya sea espiritual. El propósito también de lo que sentimos con este dolor. ¿Y cuándo podemos buscar ayuda profesional? Bueno, cuando los síntomas ya interfieren en el día a día, en el trabajo, en la crianza con nuestros hijos, cuando ya tampoco ni siquiera quiero pues orar o rezar, y cuando ya la ansiedad y la tristeza duran más de 2 semanas. O sea que si ya llevamos 6 meses con tristeza o con ansiedad, ya estamos lo más seguro con un trastorno. Los pensamientos intrusivos, cuando hay pensamientos recurrentes de desesperanza o querer desaparecer, ¿sí? Pensamientos incluso que ya cuando escalan más son pensamientos suicidas, ¿verdad? Pensamientos de que me quiero morir o me quiero hacer daño para ya no seguir existiendo. Cuando afecta el sueño, el apetito o las relaciones interpersonales. Y también cuando hay llantos frecuentes o recurrentes o de la nada empezamos a llorar y todos los días estoy llorando, enojos descontrolados o sensación también de vacíos. Y cuando creemos en algo, ¿verdad? Quise poner como esta frase un poco más general, pero no estás fallando como una persona que cree, que es creyente, que tiene su fe, si necesitamos ayuda. Más bien estamos respondiendo con sabiduría, porque entonces necesito también cuidar esa parte física y esa parte mental para poder también continuar con mi fe. Y pues algunas herramientas que podemos ir utilizando es la respiración, llevar un diario de emociones, de cómo me he sentido diariamente, sí, en diferentes representaciones, con dibujos, escritos, palabras, hasta en digital, en el celular lo puedo hacer. O orar también desde mm, realmente mi cuerpo. ¿Cuántas veces no rezamos, oramos, pero solo lo estamos haciendo en automático? Pero estar consciente de mi cuerpo en ese momento, estar consciente de mi corazón y estar consciente de mi fe, también pues es algo que necesito mucha práctica. Y eso me puede ayudar a también manejar todas estas situaciones. ¿Y cómo podemos acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas en sus emociones? Escuchar activamente, prestar atención, el contacto visual que tengamos. Pero ¿cuántas veces a veces ni los dejamos hablar y ya los estamos corrigiendo? O empezamos a aconsejar sin ni siquiera haber escuchado qué es lo que realmente sienten. Validar los sentimientos, reconocerlos y aceptar lo que sienten nuestros hijos, aunque a veces no nos guste. Y sobre todo modelar un manejo emocional saludable. Si yo estoy manejando mal mis emociones, mis hijos van a aprender a manejar muy mal sus emociones. A resolver conflictos con violencia, con gritos, o en silencio incluso, con mucha sumisión, sin expresar lo que estoy sintiendo. Y hay que resolver conflictos también con respeto. Y sobre todo hay una palabra que siempre pues es importante: paciencia y persistencia. A veces queremos que nuestros hijos ya sepan lo que nosotros pues tal vez nos costó aprender o que yo ya aprendí en algún momento,
Y ya queremos que incluso nuestros hijos sean adultos siendo niños. Hay que tener mucha paciencia y si no estoy siendo impaciente, tengo que analizarme yo también para saber en qué tengo yo que cambiar, porque eso es parte de moldear también mis emociones. Dios actúa a través de la fe, eh, claro, pero también a través de las personas que nos acompañan y de los recursos que Él mismo también ha inspirado. Los dejo con este mensaje, ¿verdad? Y bueno, si hay algunas preguntas, pues también pues pueden hacérmelas. Por acá nos dice alguien que dice, antes pensaba que llorar era una debilidad. Siempre he sido muy llorona, de alegría, de tristeza y por problemas siempre lloro. Fíjense que no digo que esto sea, ¿verdad? Lo que nos están compartiendo acá, pero de hecho hay digamos, un término que también se está utilizando en psicología que se llama las personas altamente sensibles o las personas con o personalidad paz con ese, ¿no? Em, y que justamente se caracteriza porque el sistema nervioso procesa de una forma más sensorial y emocional lo que me está pasando. Por eso, cuando tengo alegría, cuando tengo tristeza, siempre lloro, ¿sí? Y son personas que generalmente viven más intensamente, como la película, las emociones, ¿sí? Y generalmente suelen ser personas muy observadoras, un poquito más empáticas, pero que se nos pasa un poquito la mano porque sufrimos con el dolor incluso de otros. Y suelen ser personas a veces incluso un poquito más artísticas o muy hábiles en otras cuestiones también que son sensoriales. Llorar no es malo. Llorar, de hecho, las lágrimas liberan lo que es el cortisol, que pues es una sustancia que nos hace que también produzca ansiedad. Y por eso es que muchas veces cuando nos hemos enojado, hemos tenido una emoción muy fuerte, y de repente terminé llorando en ese momento, pues entonces también es parte de que podamos producir estas, perdón, sacar esta sustancia del cortisol y por eso después de llorar quedamos más en calma, quedamos más tranquilos, quedamos un poquito más liberadas. Así que llorar no es malo, no es una debilidad, dejemos de verla como una debilidad, ¿sí? Muchas veces escondemos como mamá, no es que no quiero que me mire llorando porque no quiero que me mire que yo soy débil, ¿sí? O no quiero que me mire sufrir porque ¿cómo le voy a decir que va a manejar esa emoción? Y no, o sea, mamá también llora, mamá también se pone triste, mamá también se pone enojada, mamá también puede pedir perdón por decir, me dejé llevar, me desbordé mis emociones, pero voy a tratar de ser un poco mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante. Dice, buenas noches, tengo dudas si existe algo natural que ayude para nivelar la serotonina, ya que con fármacos me dan los efectos secundarios y me siento peor. Muchas gracias, Dios la bendiga. Ok, gracias igualmente. Bueno, muy buena pregunta y es una pregunta que la tienen muchas personas que pues tienen que usar antidepresivos o que tienen que usar algún tipo de sustancias. Eh, a veces esto es como, vuelvo a insistir, como la hipertensión y la diabetes. No todos los medicamentos nos van a caer bien y siempre todos los medicamentos nos pueden dar efectos secundarios. Eso es algo que puede pasar, ¿no? Tanto como nivelar la serotonina, sí hay algunas actividades como el ejercicio físico, etcétera, pero el problema es que a veces cuando la serotonina no es que se nivela, se libera y para eso se necesita dar un fármaco que pueda hacer que se libere esta sustancia.
Hasta el momento no hay así como algo comprobado, como yo puedo decir, bueno, salgo a tomar el sol y se va a liberar vitamina, ¿sí? La vitamina D, por ejemplo, ¿no? Sino que ya la serotonina muchas veces, si hay una deficiencia, la única forma es con fármacos. Sí es importante la alimentación, sí es importante la alimentación, y algunos tipos de alimentos que pueden ayudar a que esto se libere, pero a veces es como el calcio en las mujeres, que tendemos a tomar mucho calcio ya después de la menopausia o en la menopausia, pero la verdad es que ya el calcio no se va a producir en las mismas cantidades que la producíamos cuando éramos jovencitas, ¿sí? O cuando tomábamos un vaso de leche, se producía más el calcio, ¿no? Entonces, a veces aquí cuesta un poco encontrar el medicamento adecuado, a veces hay que probar varias opciones y la otra es la psicoterapia. Medicamento, ya en este sentido, para algo ya más depresivo, sin psicoterapia, ¿verdad? No va a ser lo suficiente. Y viceversa, psicoterapia a veces sin medicamento tampoco. Espero haber contestado su pregunta. También acá nos hacen, dice, una vez escuché a alguien decir, si usted tiene problemas del alma, vaya al sacerdote, pero si son de la mente, vaya al psicólogo. Hoy me ha quedado muy claro. Gracias. La verdad es que sí, ¿verdad? Bueno, y creo que ambos, y ahora también hay sacerdotes que estudian psicología, ¿no? Y eso es muy bueno porque siempre son ese complemento, ¿no? Pero sí es bien importante siempre el apoyo psicológico, ¿verdad? Y sobre todo cuando tenemos esas dificultades existenciales, ¿no? Eh, por acá también nos dicen, es normal querer llorar, pero no poder. Llevo días queriendo llorar y no he podido. Siento que el corazón me va a explotar. Bueno, aquí habría que ver, cada quien llega a su momento y explotar tampoco es malo, ¿sí? Muchas veces esto de querer llorar y no poder puede venir de algo de mi pasado, de lo que me enseñaron a que tenía que reprimir. O también, pues tal vez no ha llegado el momento y cada emoción se va a expresar cuando se tenga que expresar. Habrá que ver la razón por la cual queremos también llorar. Y muchas veces en este sentido, ahí sí, ¿verdad? Podríamos buscar ya la ayuda profesional para que nos ayude a expresar un poquito más y ver qué es lo que nos está reprimiendo esa emoción o ver qué es lo que nos está reprimiendo más adentro, ¿no? ¿Sí? Buenas noches, licenciada Maldonado. Sería tan gentil de indicar nuevamente las 5 heridas emocionales y con mucho gusto. Solo déjeme ver aquí mi chepia para no. Mi chepia es como mi copia. Perdón por el lenguaje, a veces se me olvida que no estamos solo de un país. Una es el rechazo, otra es el abandono, otra es la humillación, otra es la traición y otra es la injusticia. Yo tengo un podcast de esto que se los puedo compartir para que lo hicimos con otra colega, donde pues hablamos de las 5 heridas y de las consecuencias que pueden traer también estas 5 heridas de la infancia, ¿verdad? Son generalmente pues heridas, ¿no? Que impactan mucho en la parte de la conducta ya cuando somos adultos y que incluso hacen que podamos desarrollar, ¿verdad? Algunos mecanismos de defensa o máscaras que pues no nos hacen también expresar, ¿no? Por ejemplo, la parte de el no poder llorar. ¿Qué máscara podemos tener ahí que es la que me está impidiendo poder expresar esa emoción que en este momento siento? Que puede ser dolor, puede ser tristeza, ansiedad, o como decía la otra participante, hasta de alegría podemos llorar, ¿no? A las embarazadas les indicas que no lloren o que no se enojen porque les hace daño al bebé. Bendiciones, claro. Bueno, las emociones, sabemos que cuando estamos embarazadas, en primer lugar, nos volvemos altamente sensibles también.
Y las hormonas aquí nos juegan pues un poquito ahí complicado, ¿no? Eh, y pues en este caso, con las embarazadas como tal, pues también influye mucho el cómo me educaron en mis emociones, ¿no? Em, sí, tampoco es importante saber que no hay que irnos a los extremos. Si necesito llorar, pues voy a llorar. De hecho, yo he atendido mujeres embarazadas, he tenido casos bastante complejos con depresión y diagnosticadas con depresión mayor, que han salido embarazadas y que han tenido que pasar por ese proceso y en la mayor parte de las condiciones no pueden utilizar tampoco medicamentos, lo cual hace un poquito más complicada la situación. Sí puede llegar a repercutir definitivamente al bebé, porque son ya condiciones prolongadas. Pero si hoy necesito llorar porque tengo miedo para cuando nazca mi bebé, es una emoción natural, ¿sí? Y más bien es bueno que la expresemos porque ya desde ahí yo estoy mandándole también un mensaje a mi bebé de que, pues, es normal tener este tipo de emociones, ¿sí? Sí, lo ideal es no enojarse, lo ideal no es tener emociones abruptas, lo ideal no es tener estrés, sí, porque todo eso definitivamente puede llegar a, pues, interferir, ¿no? En ese desarrollo del bebé, pero más porque como se está formando el sistema nervioso, empieza a absorber toda la información. No solamente nuestra sangre o nuestra alimentación, sino que también absorbe su memoria emocional, ya queda impregnada en el nacimiento. Por eso a veces hay muchos también problemas. En mi caso, yo tengo mis dos hijos, fueron prematuritos, muy prematuros. El mayor me pesó 3 libritas y la menor me pesó 1,5 libras y fue bastante, pues, estresante, tanto mi embarazo, porque fue súper de alto riesgo, con también ya el nacimiento fue bastante traumático. Y pues esto me llevó también a estudiar muchas otras cosas, igual como también soy fisioterapeuta, pues igual después ayudé también a otras mamás en estos procesos, porque yo entendí mi propio proceso y qué podíamos mejorar en esto. Y al final también estudiando si hay una relación de, por ejemplo, de ansiedad en embarazos de alto riesgo o en embarazos en donde pues esa parte de la ansiedad estuvo muy presente, porque fueron traumas, ¿verdad? Estar conectados por todos lados. Aquí queda grabado también eso, aunque el niño no recuerde. Y por eso pueden haber, no digo que siempre, pero sí es una probabilidad que pueden haber algún tipo de ansiedad o trastorno de ansiedad ya cuando son adultos, ¿no? Por cómo ha absorbido. La memoria emocional, aquí juega, así como tenemos memoria, no sé si han pasado cuando pasan por un lugar, un restaurante que a uno le recuerda la infancia o incluso a veces uno visita una casa y uno recuerda el olor de esa casa, un perfume de una persona, o cómo sé que estoy pasando por una panadería, por ejemplo, es porque tengo una memoria sensorial, pero también existe memoria también, eh, una memoria también, ¿cómo se llama? Emocional, ¿no? Así que, pues eso es lo que podría yo expresarles, ¿verdad? En este sentido, voy a compartir algunas otras cosas que creo que les pueden ayudar también en relación a entender lo que es las emociones que son naturales sentirlas, como la ansiedad, aunque es incomodísimo sentir ansiedad, sentir tristeza, pero también cuando ya pueden llegar a pasar pues a un trastorno en donde sí necesitamos pues esa ayuda también ya profesional. Así que es importante pues acudir a todos los recursos que podamos tener y lógicamente no dejar nuestra fe, porque también pues a veces en estos problemas puedo llegar a preguntarme por qué Dios me ha permitido o ha permitido que esto me esté pasando, ¿no? Em,
Buenas noches, si nos pudiera compartir herramientas para sanar diferentes heridas de la infancia. Claro que sí, con mucho gusto. Les voy a pasar ahí una batería de cosas que tenemos, ¿verdad? Para que ustedes pues elijan la que mejor, ¿verdad? Y de ser posible, pues igual siempre compartirla, ¿verdad? Con alguien profesional para que les pueda guiar. Bueno, si no hay más nada, en el chat le voy a compartir también pues esta información en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Y pues quedo a sus órdenes, a su disposición. Ahí tienen mi teléfono, con mucho gusto también. Pues cualquier cosa que necesiten consultar en privado, con mucho gusto, pues también estoy ahí para servirles. Y saludos desde Honduras. Eh, para los que son, yo sé que hay de todos los países, pero hay más de Guatemala, así que sepan que tengo también un poquito de algunos ancestros por allí de guatemaltecos, así que mi corazón también por esos lados. em, y pues me gusta mucho también, ¿verdad? Ir a visitar Guatemala cuando puedo. Bienvenida, Ethel, cuando puedas. Gracias por todo. Ok, Un abrazo. gracias. Un abrazo para cada una. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Gracias, Ethel.